ambos. Perdón, ahí está, ahí ahora sí se está grabando. Bárbaro. Y el punto de análisis de partida, dijimos que fue esta pregunta, problema que nos planteamos de si las organizaciones comunitarias y experiencias autogestivas de Córdoba constituyen realmente una alternativa al modelo neoliberal y heterosis patriarcal que atenta contra las vidas humanas, especialmente la de mujeres y disidencias, y de la naturaleza. Esa fue la problemática desde la que parte la investigación. El análisis o la perspectiva desde la que hicimos esta investigación fue desde la corriente feminista, de la economía feminista, que dijimos que es el análisis de el sistema capitalista heterosis patriarcal y la incidencia de la variable de género dentro de cada una de las relaciones del sistema. Ahí, bueno, dejamos una definición que decimos que entonces es la corriente que pone énfasis en la necesidad de incorporar estas relaciones de género como una variante que es relevante y que explica el funcionamiento actual de este sistema. Desde esa mirada fue que partimos a analizar a estas estructuras. Desde el lado teórico, en principio, queremos hacer una crítica a la economía hegemónica capitalista, en la que decimos que el varón es considerado como el sujeto universal y representativo de toda la humanidad, que no es solo un varón, es un varón burgués, blanco, varón, adulto y heterosexual, que dentro de ese sistema plantea una visión sesgada del mundo y de la realidad, y por ende las soluciones que pueda plantear también son sesgadas y parciales. Decimos como segunda crítica que parte de un androcentrismo de representación irreal, sesgada, incompleta y simplista, entonces falla en incorporar dimensiones y hace discriminaciones propias de las relaciones sociales, a las que a su vez niega con un criterio de objetividad, con un criterio de racionalidad, que en las relaciones no se da realmente. Y después, bueno, unos conceptos que quizás ya estemos todos un poco más relacionados, que son la parte del contrato sexual y la división sexual del trabajo, la carga de las tareas de cuidado en las identidades feminizadas, la no remuneración de esas tareas, el descuido del cuidado personal en pos del cuidado de las comunidades, y ese trabajo que se ha esperado desde una exigencia social moral, por así decirlo. Y finalmente la economía del cuidado y la organización del cuidado. La incorporación de estos elementos a una estructura. La incorporación de estos sistemas ya no como algo aislado, como algo privado, como algo que quede en manos, como algo que quede fuera del sistema, sino como algo que se incorpore al propio sistema para poder contemplarlo y dar una solución real. Aparecen así las otras economías, las otras un poco entre comillas, pero otros sistemas económicos en los que se apartan de el heterosis patriarcado y el capitalismo, que sostienen el producto y el PBI como lo único importante, entendiendo también la producción como el desarrollo, y nos acercamos a otros tipos de economías. Los que más vimos en desarrollo acá en el caso de Córdoba fueron los de la economía popular, en la que la principal característica es que las herramientas de trabajo o las maneras de organización están en manos del pueblo, es la misma comunidad la que se organiza. Tenemos una economía social y solidaria en la que se hace centro en estos valores, el valor de la cooperación y de la reciprocidad. Quiero aclarar por otro lado también que también este análisis lo hicimos en plena pandemia, por lo que estos valores y estas tendencias se notaron mucho en cómo se sostenían estas organizaciones y este tipo de economías en un contexto económico capitalista prácticamente en derrumbe. Y por último, una economía ecológica que plantea que la parte de producción y el sistema económico es parte de un sistema mucho más amplio y es un sistema que pone en detrimento todos los demás. Y el considerarlo una parte aislada o como la principal, se va en detrimento de la naturaleza y del ambiente. Bien, en base a todo esto estudiado, en todos estos análisis, en todas estas teorías que fuimos recopilando, hicimos como un análisis de la realidad, o intentamos hacer en realidad
un análisis de lo que ocurre. Tenemos un Estado que tiene muchos compromisos asumidos, que los compromisos vienen ya sea de tratados internacionales o de legislación vigente incluso, que obliga al Estado a brindar herramientas, ya sea contra la violencia, particularmente contra la violencia contra las mujeres, que brinde herramientas para el desarrollo de políticas de economía de cooperación y de fomento de otras economías. Sin embargo, tenemos que las políticas implementadas tienen principalmente dos fallas. Una es una desconexión con la realidad, son sumamente asistencialistas, siguiendo esta línea del heterosis-patriarcado, de que son completamente asistencialistas y brindan ayudas inmediatas, no intentan resolver el fondo del asunto. Y están muy distanciadas de los verdaderos usuarios, que son, al fin y al cabo, a quienes están destinadas y quienes no tienen acceso a ellas porque de conocer que existen, no conocen o no hay implementados medios para acceder a ellos realmente. O sea, son completamente irreales tipo de ayuda. Mencionamos, por ejemplo, el monotributo social, que era muy difícil de acceder con los requisitos que actualmente están previstos. Bien, entonces desde la parte teórica ese es todo el análisis al que llegamos cuando comenzamos a hacer esta investigación. Ahora vamos a la parte práctica, que fue cómo planteamos todo esto con las orgas con las que estuvimos trabajando acá en Córdoba. Bueno, sigo yo. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha el ventilador o está bien? No, perfecto. Bueno, genial. Entonces sigo yo con la parte de un poco algunas aclaraciones metodológicas. Lo hago breve porque, bueno, es una parte media engorrosa del informe, pero después lo pueden ver más en detalle. Pero básicamente lo que hicimos fue realizar entrevistas a 16 organizaciones. Fueron entrevistas semiestructuradas en profundidad, que después analizamos a partir de distintas categorías analíticas que ya les voy a contar un poco. De ese total de 16 organizaciones, son todas de la provincia de Córdoba, unas del Valle de Punilla y las otras 15 de la ciudad de Córdoba. Y bueno, en tres categorías las dividimos. Una era una organización comunitaria, 9 experiencias autogestivas y 6 cooperativas. Y dentro de esas entrevistas, más del 90% de las personas entrevistadas son mujeres o identidades feminizadas disidentes. Pasamos a la otra. Bueno, acá un poco con la intención también de visibilizar las organizaciones que participaron, les compartimos el nombre de todas ellas. Se dedican a distintos rubros y actividades y queremos aprovechar para agradecerles públicamente a todas ellas, a todos los compañeros que formaron parte, nos dedicaron su tiempo, su dedicación, para bueno, ayudarnos a construir todo esto. Así que muchísimas gracias y gracias también a los que pudieron sumarse hoy. Realmente fue muy enriquecedor para todas nosotros. Bueno, en cuanto a las categorías, como les decía, fueron varias. Por un lado, o sea, en el informe aparecen 6 categorías, acá junté 2 para que sea un poco más corto. Y reflexionamos en torno a cómo se posicionan estas organizaciones frente al modelo de desarrollo dominante, que como planteábamos, nosotros sugerimos que es neoliberal y heterosis patriarcal. Luego, cómo es la participación en las formas organizativas internas, cómo se abordan internamente los trabajos reproductivos y de cuidados que sostienen a las organizaciones. Luego consultamos sobre el uso y gestión de los bienes comunes y el trabajo en redes con otras organizaciones. Y por último, cómo perciben las organizaciones el rol del Estado y el acceso a políticas públicas que apoyen a estas otras economías. Entonces les resumo un poquito de cada eje. En cuanto a los resultados, luego de analizar las entrevistas, bueno, en el informe van a tener más detalles, hay citas muy lindas de muchos compañeros, que bueno, después, si hay tiempo y ganas, podemos compartir algunas que son muy significativas de estos resultados en el conversatorio. En cuanto a cómo se posicionan frente al modelo de desarrollo neoliberal y heterosis patriarcal, bueno,
hay mucha, obviamente, heterogeneidad en estas organizaciones y no todas van a coincidir en los distintos análisis y posiciones políticas y demás. Eso también es lo que hace tan rico a todo este campo, pero bueno, pudimos sacar ahí algunas conclusiones, por ejemplo, que la mayoría afirma que se constituyó, o sea, la razón de constituirse como una organización fue la existencia de necesidades comunitarias insatisfechas y también para poder acceder a un trabajo y cobrar por sus labores. Luego, en cuanto a cómo se identifican, porque bueno, también intentamos basar mucho la entrevista y toda la investigación en la autopercepción de los compañeros y de las organizaciones, porque también es una apuesta de la economía feminista construir conocimiento situado en base a la experiencia real de las personas. Entonces, en el momento que consultamos cómo se identificaban en relación a otras economías, la mayoría afirmó que sí se identifica ya sea con la economía social y solidaria, o con la popular, o economía feminista, o economía ecológica, o con todas, o con dos de ellas, y así según cada quien, y que tienen prácticas con lógicas que son distintas a los mercados capitalistas que somos habituales. Una de esas características es que por lo general no tienen como fin último la ganancia, y que se sostienen con lógicas cooperativas, colaborativas, de sororidad, que van guiando las responsabilidades y esfuerzos con lógicas por fuera de las mercantiles, como por ejemplo el trueque, y el trueque no solamente de sus bienes y servicios, sino de saberes, muchas veces, entre los cooperativos. En cuanto al segundo, bueno, me faltó una parte. Bueno, también nos planteaban, justamente estábamos en contexto de crisis mientras las entrevistábamos, y nos planteaban que es fundamental las estrategias que llevan como organización, con distintas organizaciones y al interior de la organización, digamos, para conformarse como redes y sostenerse frente a contextos de crisis. Y por otro lado, respecto más a la economía ecológica, nos comentaban que la mayoría tiene distintas medidas a favor del cuidado del ambiente, o lo tienen en cuenta en sus debates y en sus prácticas, y que en la gran mayoría existen espacios para el debate y para la formación en temas de género, y la mitad de estas organizaciones ya tiene un protocolo o un mecanismo de prevención y resolución de casos de acoso, abuso y violencia de género, bueno, como para destacar. Después, en cuanto al segundo eje, en cómo es la participación en las formas organizativas internas, nos compartían que un poco menos de la mitad de las organizaciones está conformada íntegramente por disidencias sexogenéricas y o mujeres. Algunas inclusive, algunas se dio así y otras decidieron ser solamente mujeres y o disidencias. Y otras son mixtas, mitad y mitad más o menos. Luego, como un eje central, tienen a la horizontalidad, o sea, no se organizan en base a criterios de verticalidad y jerarquía, entonces no tienen patrones, dueños, jefes, y a causa de esto también hacen toda la división de tareas de una manera horizontal y sin sesgos, es decir, no dividen tareas por géneros, nacionalidades, edades o distintos otros criterios. Bueno, también dentro de formas organizativas intentan distribuir siempre de manera equitativa todas las tareas y fomentar la participación integral de todos los participantes, y adoptar mecanismos inclusivos de toma de decisión como asambleas o reuniones generales donde todos los integrantes puedan tener voz y decidir. Para decidir, por lo general buscan promover el consenso, en algunas ocasiones recurren al voto, pero por lo general buscan el consenso. En cuanto a los excedentes monetarios, cuando los hay, la mayoría compartía que los distribuyen de manera igualitaria entre todos los integrantes, y las remuneraciones de las tareas laborales y otras tareas que reconozcan se establecen desde la solidaridad y la horizontalidad, la interseccionalidad, la necesidad de cada integrante y demás. Bueno, en cuanto a los trabajos reproductivos y de cuidados, vimos que muchas de las organizaciones lo ponen en cuestión y lo debaten, algunas todavía no.
y buscan prácticas tendientes a la corresponsabilidad, a cubrir espacio de cuidado de niñas dentro del lugar de trabajo. Solo 3 de las organizaciones tenían un espacio destinado a eso, por ejemplo. Los cuidados de personas a cargo se sostienen colectivamente siempre que es posible. La mayoría de organizaciones no tienen en cuenta el autocuidado, muchas veces se dan en las compañeras triples jornadas y mucha demanda de trabajo y no se da mucho el espacio para el autocuidado de cada quien. Luego tenemos que las labores domésticas y de cuidado que se realizan internamente, como cuidar el espacio, cocinar cuando trabajan juntos y demás, son muy valorados y también se distribuyen equitativamente entre todos. Bien, después en el cuarto eje, que acá unimos 2, en realidad, que es el uso y gestión de los bienes comunes y el trabajo en redes con otras organizaciones. La gran mayoría manifestó que, sin importar de dónde vienen esos bienes, todo el uso siempre es comunitario, es para la organización y todos pueden acceder. Luego, que en la gran mayoría de las organizaciones existen y valoran mucho la necesidad de tejer redes con otras organizaciones, ya sea para producir, comercializar, distribuir, formarse, intercambiar saberes y diversas cuestiones, y que bueno, nos comentaban que en particular en contextos de crisis es muy importante para ellos las redes, porque justamente sostienen, digamos, toda la operatoria, toda la emocionalidad, todo lo que conlleva la vida. A partir también de estas redes, bueno, buscan, como decíamos, reforzar lazos de contención y aprendizaje basados en la ayuda mutua y la construcción colectiva. Y creo que ahora sí, el eje sobre el Estado. Bueno, acá también es muy diverso el posicionamiento de cada organización en relación a esto, pero como algunas conclusiones, observamos que el nivel de precarización laboral es muy elevado. La mayoría está en algún tipo de monotributo, ya sea el régimen general o el monotributo social, y varios compañeros sostienen trabajos en paralelo, en relación de dependencia, para poder acceder a algunos derechos laborales. Nos comentaban que existen políticas, decretos y leyes impulsadas por el Estado, referidas al sostenimiento y desarrollo del sector analizado, bueno, un poco como nos compartía Luz, pero que registraban, bueno, falta de acceso a la información, que muchas veces no se enteraban de las distintas políticas, y muchas trabas burocráticas al momento de acceder, y eso se traduce claramente en que menos de la mitad de las organizaciones entrevistadas han accedido a algunas de ellas, como el salario social, el monotributo social, distintos programas, fondos semilla, entre otros. Bien, bueno, en cuanto también a la formalización de las organizaciones en particular, en cuanto a la personería jurídica, menos de la mitad de estas organizaciones, solo 7 estaban formalizadas, y por lo general en cooperativas, asociaciones civiles o fundaciones, que bueno, son las formas jurídicas que un poco más representan sus valores y principios, un poco en línea con el posicionamiento político, de no constituirse como una sociedad anónima, por ejemplo, y reconocieron ventajas y desventajas de la formalización. Como ventaja de la formalización es, bueno, que pueden acceder a políticas de financiamiento estatal o privado, el acceso a derechos laborales, pueden facturar para trabajos grandes, por ejemplo, es más factible, tienen cobertura legal ante inspecciones, etc. Y en cuanto a las dificultades, para acceder a la formalización y también para sostenerla, una vez que accedieron a la personería jurídica, es que el costo impositivo es muy elevado y que por ahí se requiere un grado de especialización muy alto para algunas tareas, bueno, justamente parte de toda la burocracia que significa. Entonces, la percepción general de las organizaciones es que se sienten vulneradas y precarizadas por parte del Estado como trabajadoras y como ciudadanas de este territorio, que hay una necesidad de políticas públicas más contundentes hacia el fortalecimiento de otras economías, y que el Estado debería avanzar en diseños estratégicos de política económica y no solo social o de carácter meramente asistencialista, como nos comentaba Luz,
se necesita que sea una política más inclusiva y más participativa, que justamente tome en cuenta las reales necesidades de estas otras organizaciones. Gracias. Entonces, bueno, en conclusión, estas experiencias y primera aproximación a estos espacios autogestivos de la economía popular, social y solidaria, feminista y ecológica, conformadas mayoritariamente por feminidades de la provincia de Córdoba, nos permitieron reflexionar sobre sus aportes a la construcción y sostenimiento de estas otras economías, con lógicas y formas de organización del trabajo, producción, consumo, distribución, que son alternativas al capitalismo y al patriarcado, y en la mayoría podemos identificar prácticas que apuntan a la sostenibilidad de la vida con base en la solidaridad, la horizontalidad, la cooperación, la participación igualitaria y democrática, entre otros valores. Así que, bueno, como parte también de todo esto, es una pregunta que siempre tenemos presente y que también es un poco lo que queremos invitarles a que conversemos acá entre todos, es si se imaginan un mundo que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, si creen que es posible y qué haría falta para lograrlo. Y nada, eso. Muchísimas gracias por escucharnos. Creo que ahí en el chat las compañeras les compartieron los links para que accedan tanto al recursero, al informe de la investigación, al canal de YouTube que tenemos algún webinario sobre el tema y demás. Y bueno, ahora abriríamos el micrófono para que conversemos, si tienen preguntas, comentarios, cualquier cuestión es bienvenida. Y eso, muchísimas gracias. Bárbaro, buenísimo. Bueno, eso, chicas, chiques, por favor, siéntanse en confianza y en libertad de preguntar, de comentar, no hay ningún problema. Compas, ¿cómo están? Perdón, ahí sí comparto de nuevo las últimas preguntas. Un segundito que pongo la presentación. Queríamos comentarles también que en la recopilación de todo esto, que estas fueron, digamos, las preguntas que surgieron como resultado de la investigación, de la posibilidad de esta alternativa, pero sí observamos que existen como estas tendencias a que sean resultado de una decisión, y hay una feminización de este tipo de economías, por un lado, que sí buscan poner el centro para escapar por ahí del sistema actual, para escapar del sistema actual, o porque el sistema de por sí ya no tiene una posibilidad de acceder a un trabajo, por lo menos en condiciones que les permita subsistir. Así que eso fue como, en general, lo que pudimos observar en común en estas orgas. No sé si están ahora para una de ellas para compartir su opinión como protagonistas del informe. Hola a todos, buenas tardes. También, bueno, eso, queríamos invitarlas, aparte de si se animan a contestar estas preguntas, a compartirnos si hay organizaciones de Córdoba autogestivas, cooperativas, que quieren contarnos también un poquito sus experiencias, cómo vivieron la pandemia. La idea es que ahora compartamos y charlamos entre todos. Creo que está Noé de la Textil, de la cooperativa La Textil de la EBO, que participaron en el proyecto. No sé si está por ahí y se anima a compartirnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Noelia de la cooperativa Textil de la EBO. Nuestra cooperativa se llama Fuegor. Somos una gran cooperativa que nuclea otras cooperativas más pequeñas, que en este momento somos 12. Somos, como decían ustedes, efectivamente casi el 90% de compañeras mujeres que se nuclean en la cooperativa como una forma de buscar una salida laboral y buscar un trabajo que, si bien el sistema sí nos ofrece un lugar de trabajo, el lugar que nos ofrece es un lugar precarizado, un lugar con demasiadas demandas y pocas ganancias que nos dan, no solamente ganancia a nivel económico, sino también
el nivel de crecimiento profesional y de crecimiento personal que podamos llegar a tener. Yo creo que sí es necesario, no solamente que necesitamos imaginar un mundo diferente con la sostenibilidad de la vida, sino que es necesario que lo hagamos porque estamos en un momento de urgencia, no solamente económica, sino de la ecología, de nuestro estrés, de nuestros cuerpos en general, y es necesario que la concepción de trabajo que tengamos cambie y nos posibilite poder vivir y mantener la vida y no solamente tener que vivir para trabajar. ¿Qué hace falta? Un compromiso, y hace falta entender que la economía popular y las economías de las cooperativas son formas de apuestas en las que nosotros podemos avanzar, no solamente pensar, sino hacer, también ser conscientes, y a la vez que el mercado general, a través de nuestras acciones, nos posibilite posicionarnos como trabajadoras para poder acceder a lo que necesitamos realmente, a una dignidad y a un trabajo, a un mejor trabajo. Disculpen si hablo muy rápido. Gracias, compa. Ahí había muchas que mencionaban, cuando estuvimos en el desarrollo del trabajo, muchas orgas que manifestaban lo mismo, y que en realidad lo que surgió con la pandemia fue que eso quedó más en evidencia, porque ya, por lo menos el sistema del capitalismo y endocentismo que se venía manejando, no pudo andar más ante una situación de ese impacto. Y este tipo de organizaciones pudieron subsistir gracias a la manera que tenían de organizarse y a las redes que tenían para fortalecer, que a la vez estaban en juego porque por ahí dependían o de algunas ayudas del Estado que no estaban del todo claras o que estaban por ahí en tensión la situación de la pandemia, pero bueno, manifestaban eso, como que sus sistemas se pudieron sostener en una situación que el resto de la economía no pudo. Sí, en eso también es interesante, me parece, cómo se visibilizó, por ejemplo, como nos compartían los compañeros de la Feria Agroecológica, cómo se visibilizó a medida que se fue como flexibilizando y dando permisos para abrir ciertos espacios, ciertos comercios y todo, toda la lucha que tuvieron que dar los compañeros para poder feriar de nuevo. Y bueno, eso da cuenta un poco, ¿no?, del papel que el Estado y que el mercado en sí les da a estos espacios. Que bueno, se traducen a muchos obstáculos después para poder nada, volver a trabajar y demás. Y bueno, los compañeros de la feria nos compartían que, como decía Luz, fue fundamental las redes y aliarse con otras organizaciones para poder garantizar la logística, adaptar todo para, en vez de feriar, empezar a enviar a domicilio, y que no hubiesen podido hacerlo sin la logística que tenían otras organizaciones que ya antes lo hacían. Entonces, como bueno, nada, también va poniendo en evidencia todo ese entramado, ¿no?, de cuestiones. Hola a todos, yo soy Noé, de Flor de Luna. Bueno, van charlando y yo voy pensando cosas. Por un lado pensaba que en realidad nosotras no sé cómo hicimos para, para sobrevivir, no solo la pandemia, sino los años anteriores, que para nosotras fueron muy duros. Y si fue... No, realmente no sé qué fue, cómo hicimos. Pero en el fondo creo que en esto de no solo deberíamos imaginarnos, que dice Noé, sino también tenemos que hacerlo. Creo que hay como un movimiento que viene acompañándonos, que nosotras no estamos como sueltas, sino que hay un movimiento de una conciencia, de algo, ¿no?, que va alimentando esas compras a la feria agroecológica, o el seguirnos a nosotras, o el cambiar nosotras hacemos los productos de higiene menstrual, de tela, y distribuimos las copitas, y estamos cumpliendo 10 años ya. Bueno, ese movimiento en el que nosotras vimos cómo se hizo popular ese uso, digamos, que es una práctica íntima, una cosa que se volvió, va como cobrando fuerza y todo, me parece que es un ejemplo de un movimiento que se está dando, que es como, bueno, la resistencia, digamos,
en esto de si vamos a sobrevivir como especie, tiene que ser de esta manera, ¿no? Como, bueno, entonces, bueno, sí hay un movimiento así, pero no sé. Yo, por otro lado, nosotras no tuvimos ayudas específicas a la productiva. Algunas de algunas de las compañeras recibieron IFE, pero en general nosotras nos tuvimos que achicar mucho y tuvimos problemas también con las telas, los accesos, bueno, los insumos en la cuarentena, se cortaron algunas producciones y nos afectó bastante, digamos, y estuvimos como en un momento súper crítico y económico, digamos, de la productiva, que obviamente es como la base. Si está la economía en crisis, todo está en crisis, digamos, y bueno, se facilitan por ahí las conflictividades en otros niveles entre las personas. Así que venimos como remando eso, saliendo de ahí, y yo pensaba, nosotras algunas tenemos otros trabajos, otras no, y algunas, como yo, ponele, yo hago esto solamente, y algunas, nosotras al final salió en nuestra fundación, tenemos una fundación ahora, y entonces, bueno, van saliendo de otros proyectos y cosas que vamos escribiendo proyectos y haciendo cuestiones como más territoriales, que no son necesariamente de Flor de Luna, pero andan por ahí, digamos. Y no sé, creo que hay como una decisión en un punto de decir, bueno, también hay que tomar una decisión como de vida, digamos. Tomamos una decisión política, que es una decisión de vida también en un momento, que es, bueno, yo tengo un título universitario y todo, y no, hay algunas cosas que dejé como de lado, voluntariamente, digamos, por una apuesta que hago, porque me parece que no podría vivir como de otra manera. Hay como también un límite ahí en lo personal. Es como, bueno, realmente si puedo achicar y organizar como algunas cosas, los gastos, qué sé yo, y tener una economía bastante más acotada por ahí de lo que podría esperar o qué sé yo, o podría intentar tener, tengo por otro lado, como decir, bueno, no entrego nada, ni una hora a algún sistema que no me copa, o bueno, tengo la valoración del tiempo también, como decir, bueno, pero tengo tiempo, y hay mucha gente que no lo tiene, y yo puedo descansar un cacho, como bueno, algunas otras cosas que también hay eso, pensaba, pero bueno, estoy pensando suelto, cosas sueltas mientras las escucho para seguir charlando. Gracias, Noé. Acá voy a leer un mensajito que llegó al chat que dice, es de Cecilia Vallejos, dice, qué difícil vivir de estas economías, pienso. Formo parte de Flor de Luna, soy docente y psicóloga, y la verdad que al menos en el interior sur de Córdoba, las ferias no están funcionando demasiado. Y el Estado cero garantiza empleo, y las tareas de cuidado siguen sobre nuestros hombros. Sí, tal cual, Cecilia. Esto un poco, bueno, como mencionaban recién, que por ahí lo que brinda este tipo de estructuras quizás no es necesariamente desde el capital, no es el foco central, sino desde otro tipo de aportes. Por ejemplo, en este, que las tareas o de cuidado o garantizar el espacio del autocuidado a través de estas organizaciones sí son posibles. Son estructuras que hacen que sea viable, que quizás dentro del capitalismo duro, por así decirlo, el acceso es o muy limitado o con mucho costo. Entonces quizás pasamos por eso, para que ya el centro no sea el capital, sino la vida, y lo que implica eso, el cuidado personal, la posibilidad de acceder a otras cosas que no se basen en el intercambio netamente de capital. ¿Alguien más quisiera comentar? Acá Cecilia pregunta, ¿cómo lograr ese autocuidado? Bueno, ¿Qué pregunta?
Pero me parece que tiene que ver con esto también que decía Luz recién, y que charlábamos, bueno, hay también un duelo que hacer en un punto. Decir, bueno, hasta dónde podemos y qué es lo que realmente necesitamos, en un punto de como que tenemos que volver a reflexionar sobre toda la estructura de nuestras necesidades y realmente lo que queremos para nuestras vidas, para analizar, digamos, como desde otro lugar, porque si no como que sufrimos muchísimo. Es muy fuerte la cultura de todas las necesidades como creadas, o de lo que uno debería estar haciendo, lo que debería tener, lo que debería estar haciendo a una edad, o otra edad, o con el estudio que tengas, o eso, y todos esos mandatos son recontra fuertes, y me parece como que todo el tiempo tenemos que estar rompiendo cosas, como rompiendo estructuras y cosas para poder pensarlo de otra manera, porque por ahí llegamos bien, o sea, no llegamos bien, pero llegamos a más o menos cubrir lo que vamos necesitando y decir, estamos como, ahí hay un punto, no sé, donde vamos a sufrir si necesitamos más por algo cultural, digamos. Es medio, capaz suena medio choto lo que estoy diciendo, pero siento que yo siento que yo hago todo el tiempo un duelo, digamos, por cosas que, como mi vida paralela, una novia que hubiera hecho otro camino y hubiera tenido otras posibilidades, y bueno, pero yo lo elegí, como decir, y realmente eso del autocuidado, esto que les decía, tengo más tiempo. Bueno, y hago chistes con eso, no tengo plata, pero tengo tiempo, y puedo estar tirada, bueno, también yo tengo una situación particular porque por ahí no tengo hijos, entiendo, digamos, las situaciones, pero digo, esto es como para reflexionar, realmente estamos como muy, muy atravesadas por esa cuestión más cultural. Y estoy rehabladora, perdón, pero quería decir otra cosa. Perdón, es que otra de las cosas que mientras ustedes hablaban se me ocurría, de lo que iban contando las organizaciones, es que no tenemos como, tenemos re poca práctica de la militancia de organizarnos, y el organizarnos en sí nos lleva un montón de tiempo y de trabajo y de creatividad, digamos, y muchas veces cuando tenemos que, y decimos, nos vendrían re bien las redes con otros, y no podemos salir de nuestra, porque nos resulta un montón, digamos, porque no tenemos práctica, es como, porque además las estamos inventando, no hay tanta historia, y por ahí hacemos organizaciones que son particulares, cada organización tiene sus particularidades, y eso nos lleva un montón de tiempo, y no hay, no sé, a mí siempre me cuesta también hacer esas redes, como es, por ahí lo decimos en las reuniones, tendríamos que tal, y lo dejamos en un puntito que después queda en el número 10 de las prioridades, porque nos tapan, digamos, las cosas como más cotidianas, o las otras urgencias. Eso me parece que está re interesante para también pensar, y por eso también me pareció re interesante este trabajo, porque a nosotras nos permitía como conocer otras experiencias, y también eso, decir, hola chiques de otra organización, nosotras estuvimos en el mismo, no sé, como habilitar algunos canales de encuentro a través de espacios como este, me parecía como interesante. Pero bueno, basta, háganme caso. Gracias, Noé. La verdad que nada de lo que dijiste estuvo de más. Muy bien. Sí, yo me salgo un poco de la fase moderadora para opinar un poco. Yo creo que está como todo bastante conectado en cuanto al autocuidado y al poder generar esas redes. Es muy difícil porque el sistema patriarcal y neoliberal atraviesa absolutamente todos los ámbitos y todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, el autocuidado se vuelve quizás, y sobre todo si somos sujetas feminizadas, pues que los cuidados generalmente recaen sobre nosotras, es muy difícil generar ese autocuidado, y por ahí muchas veces la salida termina siendo colectiva en esta generación de redes. Y lo comento, en realidad esta investigación al principio era un encuentro, era un encuentro de organizaciones en donde íbamos a estar todos, y surgió la pandemia y nos modificó todo, y fue como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Una investigación que dé datos y que sirva, y ojalá que en algún momento realmente podamos hacer ese encuentro presencial, como si fuera un encuentro de mujeres, pero de organizaciones autogestivas, en donde podamos compartir, podamos pasarnos la data, qué sé yo, es re importante por ahí, por zonas,
territorialmente estar organizadas, porque así la información va más fluida, nos conocemos, podemos generar como proyectos en común. Esas cosas son súper lindas y ojalá que algún día las podamos hacer. Era ese comentario nomás que quería hacer. Yo para Sumar un sumar... comentario nomás a lo Ay, de sí, Agus. sí, sí, Luz. Ay, perdón. Tranqui, tranqui. Ahora todas queremos opinar. No, pero en relación a esto del encuentro, que también va de la mano con un poco, lo decíamos, de esta desconexión de la realidad y de las políticas públicas, o de lo que realmente se necesita, y de las herramientas que brinda el Estado, que quizás de estos encuentros de compartir experiencias y de encontrarse la misma solución, hay una verdadera conexión de la necesidad para por lo menos buscar el medio de después plantearlo, sí, ante quien sea necesario para que surja la política que sea necesaria, pero que sea una manera de conectar y establecer un poco, che, estamos en esta situación, quizás entre orgas compartirse herramientas también de situaciones que otros no conocen y pueden servir, pero la idea de plantear eso desde la conexión, encontrarse y vincularse con la necesidad y la herramienta para superarla. Vicky. Sí, yo solo sumar que, bueno, nada, tal cual lo que decía Agos, que esto comenzó siendo un encuentro que no se pudo concretar, pero creo que ese encuentro, el que comparte no, es como lo más explícito, pero implícitamente yo creo que si hoy todos estamos acá, es porque las redes nos siguen sosteniendo y, por ejemplo, yo pienso en las grupas feministas, o en la grupa de Facebook, o las ferias feministas, y digo, seguro que muchas de las que estamos acá participamos ahí. Por ejemplo, hay un montón de compañeras de Flor de Luna o compañeras de textil, y creo que implícitamente uno quizás no tiene estos espacios para encontrarnos, discutir y compartir y construir, pero implícitamente estamos todos adentro de esas redes que nos sostienen y siguen generando espacios para que cada vez esta construcción colectiva de poner el centro en la vida siga sucediendo. Eso nomás. Gracias, Vicky. Voy a leer, antes de dar la palabra a otra persona, voy a leer que María José puso en el chat. Hola, soy María José del Movimiento de Trabajadores Excluides MTE. Somos unas 200 compañeras y compañeros organizados cooperativamente en el sector textil. Es muy interesante lo expuesto. Creo que ahora estamos tratando, en particular en nuestras cooperativas, de equilibrar la subsistencia y el trabajo, y ver cómo más en un futuro poder tener, poder tener más tiempo de incorporar la sostenibilidad, pero estamos en camino. La organización de manera cooperativa ya es una experiencia que se aprende día a día, rompiendo lógicas de que no haya dueños, patrones, y valorar nuestro trabajo, el trabajo colectivo y el tiempo. Gracias por la invitación. Y bueno, y después comentarios de que un encuentro presencial sería muy bueno. ¿Alguien más quisiera participar, comentar algo? ¿Y la compañera del quería... MTE no se anima a contarnos? Perdón. O Manuela, no sé si querés, vos que habías abierto el micrófono. Yo quería sumar a lo que se venía charlando, que también el que nos nucleemos y que nos conozcamos e intercambiemos, también es otra forma de considerar la política de la economía, porque venimos en una economía capitalista que es súper individualista, que hace que cada empresa, cada unidad productiva que no esté nucleada en esto, eche para su lado. Entonces, a la hora de hablar de otras economías, la interacción entre las organizaciones, entre las cooperativas, entre las ferias, entre las mismas trabajadoras, va a permitir también visibilizar mejor este trabajo. Y nos pasa y nos sucede, por ejemplo, en las cooperativas textil, aprovechando que están las compañeras del MTE, como que estamos tratando de encarar y tener más unidad para poder tener una posición como trabajadoras más fuerte. La unidad nos está permitiendo no solamente hacernos ver, sino de que nuestra voz sea más fuerte y sea más unificada, que represente la voz de
un sector más amplio de los trabajadores y no solamente de una cooperativa como una unidad única que pecha para su lado. Es parte de esta contribución de economía que queremos hacer. Muchas gracias, Manuela. Hola, compa, ¿cómo va? Soy María José. Perdón, estoy con un problema de animales. Están ladrando muchísimo y la verdad que era obvio escuchar yo los perros y salí también a ver si estaba pasando algo. No sé si se escucha ahora. Sí, te escuchamos súper bien. No hay problema. Sí, no puedo hacer más que decirles que no ladren. No, bueno, eso, gracias por la invitación, la verdad que muy interesante el informe y todos los aportes y bueno, eso sí, coincido creo que en todo, que no solo la organización cooperativa en una cooperativa en particular, sino como las redes que se forman nos permiten organizarnos y avanzar y también pasar momentos de crisis mucho más mejor, a veces no tanto en lo material, pero sí también el acompañamiento y el estar sirve un montón, pero bueno, también hablaba de la particularidad de las cooperativas del MTE, que ya organizarnos de manera cooperativa y hacer redes nos insume muchísimo tiempo y también romper con las lógicas de esta cosa que ponía de no tener dueño, o sea, no tener dueño, sino que no haya un dueño de la cooperativa, que no haya un patrón, una patrona o lo que sea, todas esas cosas. En el día a día se trabaja mucho, es romper esas lógicas, también el tema de los cuidados de las niñas y del cuidado del cuerpo, pero bueno, también la supervivencia hay veces nos hace como trabajar y trabajar y trabajar y tratar de ir incorporando la sostenibilidad, el cuidado del cuerpo. Creo que lleva tiempo, pero estamos como en un camino, como eso que decía, el cooperativismo ya nos implica un montón, pero a la vez esta cuestión de hacer redes y conocer otras experiencias donde a lo mejor hay otras, como que se enfocan más en otras cosas, también nos ayuda a ver, bueno, a lo mejor en un momento ya vamos a poder incorporar, no sé, moldería que no incluya tanto residuo, no sé, como poder ir incorporando ciertas cosas que tengan otra perspectiva dentro de la cuestión de la economía más sustentable, sostenible, de las tareas de cuidado y todo eso, se incorpora todo el tiempo, pero bueno, vivimos en un mundo que nos va tironeando un poco para, bueno, hay que subsistir, hay que trabajar, a veces tenemos que trabajar más horas y a veces menos, como una combinación de muchas cosas, pero creo que estamos en un camino que es más prometedor que lo que ya conocemos. Así que muchas gracias. Gracias, María José. Cecilia puso, qué lindo escucharlas, gracias, re interesante, es hermoso sentir la sororidad en estos espacios y estamos en construcción. Como dice Noé, vamos haciendo elecciones que decantan en romper individualismos y no tener dinero a veces, jaja. Pero sí ser dueños de nuestro valioso tiempo e intentar salir de tanta vorágine y respirar, pausar, disfrutar, cuidar de otros seres sintientes, abrazarnos, amarnos, etc. Dice que hay una compañera que quiere ingresar a la sala, las chicas que están admitiendo que recién sale del trabajo. Bueno, no sé si alguien más quisiera... El micrófono sigue abierto. Yo estaba pensando en esto que decía recién María José de que hacer redes con... Y es totalmente cierto y es algo que nosotras, digamos, como organización también de la sociedad civil, nos interesa y lo vemos como algo a explayarse o a explorar, para también facilitar eso, ¿no? Estos tipos de espacios, si llega a ser algún día un encuentro presencial también, nos interesa, digamos, que la economía feminista se siga profundizando, pero para eso tenemos que hablar entre nosotros, que somos
muy pocos y muy pocas las que aplicamos la economía feminista en nuestros emprendimientos y en nuestra vida diaria. Seguir en contacto, por ende, es muy importante para nosotros, es importante ya cualquier cosa. Y bueno, y acá les voy a dejar en el chat también nuestras redes, nuestros Instagram y todo eso, por si quieren seguirnos, chusmear, seguramente ya muchos nos sigan, y si quieren compartir sus mails o compartir las redes de sus organizaciones o de sus emprendimientos, lo pueden hacer. ¿A vos? ¿Yo puedo decir algo? Buenísimo. Bueno, sí, ruidos porque acá están cortando el pelo, porque esto es así. Bueno, me parece súper valioso esto que están rescatando de lo que rescataron las compañeras en realidad de nada, de que en realidad esto era un encuentro, porque más allá de toda esta rosca por ahí, un poco de ver qué estaba pasando en espacios como los que habitan y construyen ustedes cada día, en realidad la idea es encontrarnos, construir redes y ver justamente cómo hacemos para sostenerlas, porque somos re conscientes de que implica sostener, digamos, llevar adelante el laburo productivo, el laburo reproductivo y encima el laburo que es la militancia, porque entendemos que también esto es militancia. Entonces somos re conscientes de la pobreza de tiempo que tenemos nosotras, ¿no? Somos súper conscientes de eso, pero seguimos apostando a eso. Queremos encontrarle la vuelta para ver cómo hacemos para seguir construyendo estas otras economías, para organizarnos, para militarla, para que la gente se dé cuenta que esta es una salida, que es una alternativa que realmente existe y que es legítima, ¿no? Y que se puede salir por acá. Entonces, creo que es válido, ¿no?, rescatar esto, ¿no? Y que siempre estuvo en nuestra mente esta idea de organizarnos, vernos, construir y ver qué sale de ahí, ¿no? ¿Qué puede aportar cada una? Y hay algo acá que venía rosqueando, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de cómo resolver el tema de los cuidados y del autocuidado, ¿no? Somos muy, yo siempre digo, somos unas muy autodestructivas, y en realidad no es una autodestructiva, ¿no? Estamos dentro de un sistema que nos lleva a eso. Tenemos internalizada la explotación, y bueno, ¿cómo salir de eso, no? Me parece que ahí está como la salida, ahí está el kit de la cuestión, el nudo más problemático de cómo llevar adelante alternativas productivas y que al mismo tiempo sean coherentes con nuestros valores y que nos cuiden, ¿no? Digo, si estamos apostando esto porque entendemos que va por ahí, pero cómo en ese camino que no sea peor que estar dentro de una empresa, ¿no? Digamos, la idea es esa. Así que bueno, tengo más preguntas que respuestas y la idea, me gustaría mucho que ustedes por ahí puedan compartir cómo hacen para resolver esas cuestiones. Bueno, ahí ya algunas compas estuvieron aportando un poco de eso, pero por ahí invitar a otras compañeras que digan, bueno, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo resuelven el cuidado de hijes, la limpieza del espacio? ¿Cómo se distribuyen esas tareas? No sé, a mí me explota la cabeza porque sé que es muy complicado, y bueno, me gustaría saber porque entiendo que por ahí pueden tener algunas formas más democráticas en cuanto a la distribución de los cuidados y ver si es posible recuperar algunas y que las tomen otras compañeras, ¿no? Eso quería compartir nomás. A ver, ahí, gracias, Chechu. Ahí llegó un mensajito de Virginia. Dice, somos una cooperativa de producción y consumo, orientada a la agroecología, el comercio a precios justos. Quienes sostenemos el espacio nos organizamos dedicando tiempo a la producción, a la comercialización, pero además sosteniendo otros empleos para poder dedicarle tiempo a nuestra organización. Muchas de nosotras, además de ser madres, realizan cuidados a integrantes de su familia que son adultos mayores. Qué conectado que está, ¿no? Todo lo que es adultos mayores con cuidados y economía. Sí, también, perdón. No sé si. Me di la palabra.
es re interesante que traiga esto de compañera sobre adultos mayores, porque también me parece que hay un sesgo, también cuando se piensa en políticas públicas y en herramientas organizativas y todo, como centrar mucho el cuidado en las niñeces y no cuidamos solo de las niñas, o sea, también cuidamos de nuestros padres, abuelos, hermanos, amigues, o sea, el cuidado es algo mucho más amplio, más integral. Y también es interesante el momento de ver cómo funcionan las organizaciones y las necesidades por las que se organizan justamente y demás, cómo también se va visibilizando cada vez más, por suerte, que también existe un trabajo comunitario que es fundamental para esa gestión de la vida y que sobre todo ahora con la crisis por la COVID-19 se hizo aún más evidente y eso, como invitar también a empezar a pensar el cuidado de una manera más amplia y más integral, porque cuidamos todo el tiempo de muchas maneras y bueno, nada, es interesante también pensar en eso. Gracias, Sofi. Bueno, mientras alguien más se anima a decir algo más, no sé qué opinan, si les parece, y si no les parece, no prenden la cámara, pero podríamos hacer una fotito como de la jornada de hoy, para que quede de recuerdo, no sé. No sé qué opinan, chicas. Para que la próxima sea una foto en vivo. La primera va a ser virtual y la próxima en vivo. El antes y el después. A mí me da un poco el reflejo porque tengo la luz que me entra, no sé si alguna de las pibas quiere. Ahí se están peinando y todo. Sí, chicas. Momento de salud. Momento de foto. Bueno, ¿qué decimos? ¿Economía feminista? No importan las caras distribuidas. Es lo de menos. Sí. Son las consecuencias de la triple jornada, hay que mostrarlas. Claro. Evidenciar las triple jornadas. Literal. ¿Ya sacaron? Yo saco si quieres. 1, 2, 3. Ahí va. Muy bien. ¿Listo? De 10. A ver si quedó algo en el chat o alguien quiere hablar. Me acomodo el flequillo. No hay drama. Yo quizás hago sumar, no sé, como que toda la charla se me viene a la mente como citas, ¿no? De compañeros que participaron en el proyecto. Y bueno, quizás puedo leer alguno de ellos, si les parece, para tenerles presentes, ya que formaron parte de toda esta construcción colectiva. No sé, lo que veníamos charlando pensaba, por ejemplo, hay una cita que desde Casa Comunidad mencionaron, que dice: pensar en la organización horizontal y la forma de desarrollo comunitario como ejes centrales, claramente el feminismo popular, que es en el cual ella se enmarca, nosotras como organización, dice, y la noción de trabajo un poco más amplia, no en relación de dependencia y de forma cooperativa, que es un poco lo que es la economía popular, sino también teniendo presente los cuidados, la autodefensa, teniendo como miras la autogestión, que permite elaborar a todas juntas, siempre con mayor conocimiento de lo que le pasa al otro, ¿cierto? Esa es una de las citas que compartían las compañeras de Casa Comunidad. Después también las compañeras de la cooperativa de trabajo, la Walmart, nos contaban y decían que son las redes los que nos están sosteniendo y siempre apostando a la salida colectiva y no individual. Eso es un poco, dice, la base que ha sostenido todo este tiempo a la cooperativa, entre otras, ¿cierto? Bueno, participaron, como contó Sofi, un montón de orgas, que les agradecemos un montón. Sí, tal cual. Gracias, Vicky.
todo lo que contribuyeron las orgas a lo largo de la investigación fue súper importante y nosotras lo tenemos ahí para seguir sacándole jugo. Ahí en el chat Pablo puso un mensaje que dice: gracias a la SEC por invitarme a escuchar esta jornada. Me resulta muy interesante y aprendo mucho escuchándolas. Me asombra ser el único varón en este Zoom y me pregunto dónde están los demás. ¿O es que me metí a un lugar equivocado? Gracias, felicitaciones y abrazos. Pablo, sos bienvenido en las jornadas de economía feminista. No hay ningún problema. No sabemos dónde están los demás. No, tampoco puedo dar una respuesta de eso. Y ya que Pablo trae colación las SECs y que estuvimos compartiendo ahí los links, por las dudas, para quien no conoce, ahí compartimos el link para ingresar al Instagram, tanto de la SEC es la Sociedad de Economía Crítica, que es la que organiza todas estas jornadas. Nosotras, como parte del espacio de Economía Feminista, somos parte de la Sociedad de Economía Crítica, así que les invitamos a seguirnos, tanto al espacio como a la sociedad. Bueno, la sociedad no solo estudia economía feminista, sino muchas corrientes críticas de la economía, así que está muy interesante para quien quiera chusmear ahí un poco. Y también le compartimos el Instagram de Fundex y, bueno, el Espacio de Economía Feminista de Córdoba, que somos las dos organizaciones que hicimos esta investigación en particular. Eso, para aclarar un poco, porque capaz algunos no conocían. Y ahí hay otro comentario, creo. Están dejando los correos o los Instagram. La compañera se quedó con las ganas de que le respondan cómo hacen las pibas para hacer todo lo que hacen. Creo que no lo saben, por eso no te lo dicen. No lo sabemos. Yo pensaba, bueno, yo siempre me escudo en eso de que no tengo hijos, pero cuando empezaron a hablar de los adultos mayores y demás, digo, bueno, también hago otras, o como uno intenta ayudar en su familia, y bueno, sí había, estaba como un poco... Había cuidado. Sí. Me estaba negando a verlo, pero sí, hacemos... Es que por ahí es eso, uno ya ni se, o sea, no hay lo tiene tan incorporado que no hay una noción clara y de repente decís, no, sí también, Claro, yo también lo hago. Sí, totalmente. Algo de eso. Y un poco me parece que nada, que sigue como yendo a lo mismo, seguimos dependiendo de, por ahí, si tuviera no podría tener a lo mejor otro trabajo para seguir ayudando en esas cosas a mi familia, a mi mamá, a mi abuela. Y a la vez tampoco podríamos funcionar a lo mejor sin algunas ayudas de otros que andan por ahí, como en todos los casos, ¿viste? Como prima, la vecina, la abuela, todas esas cosas, que por ahí está bueno esto, como empezar a verlo, para valorarlo, para como reconocernos entre nosotras las tareas que hacemos, aunque sea eso, digamos, decir, bueno, nos reconozcamos esas tareas y nos agradezcamos y nos nada, que ya a lo mejor con eso ya está. No. Mientras tanto, ¿no? Para ir pasándola mejor. Necesitamos que sean pagas, pero... Hasta que tengamos la respuesta, lo valoremos entre nosotros. Claro, eso. Sí, bueno, muchas orgas que participaron, compartíamos esto, ¿no? De qué tan en el centro habíamos puesto los cuidados o cuánto se charla, y realmente es un tema que no tenemos tanto el tiempo, o no tenemos tanto la conciencia por esta misma manera que decimos de naturalizarlo, ¿no? Entonces muchas orgas compartíamos entre todos y decíamos, me parece que está bueno que lo empecemos a charlar, que nos podamos juntar y poner en común esto que preguntaba Checho, como alguna de las orgas que está acá tiene la posta de cómo trabajar las tareas de cuidado, porque hasta ahora todos venimos haciendo lo que podemos. Y tal cual, y la idea es seguir
compartiéndonos esa info y seguir construyendo en conjunto. Sí, ya no descubrir la rueda, pero viste que las herramientas entre todos cuando las vamos compartiendo son eso, una herramienta más. Como comentaba recién las chicas, que por ejemplo, lo capaz que era simplemente tener la plataforma virtual, pero en la pandemia te salvó un montón. Entonces, como ir ampliando. Sí, además cuando les preguntábamos a las distintas orgas, por ahí, no sé, por ahí como ustedes dicen, está todo muy naturalizado, entonces por ahí sí te pregunto concretamente sobre cuidados y no sé, no hago nada, no se te ocurre nada en concreto, pero claro, cuando empezamos a preguntar por las formas organizativas internas que tienen, y te das cuenta, bueno, obviamente me imagino yo que está muy influenciado porque la mayoría de los compañeros son sujetas feminizadas, como decíamos, la carga suele caer sobre nosotros. Pero te vas dando cuenta que en esas organizaciones y en esas dinámicas está todo el tiempo el cuidado de la otra persona, de tu compañera, de la hija de tu compañera, y de ir también flexibilizando las dinámicas, los horarios, los trabajos, ir haciendo todo más ameno para poder justamente sostener la vida de cada una y sostener todos los cuidados que tenemos que sostener, que queremos sostener muchas veces, necesitamos tiempo. Entonces por ahí no es tan explícito, pero sí, se dan herramientas y se dan dinámicas, digamos, más amigables con eso. Entonces está bueno también visibilizarlas. Ahí Chechu agrega de que el cuidado emocional también, en pandemia el sostén emocional ha sido fundamental. Lee está comentando y dice, como en este sistema capitalista patriarcal, las personas que trabajamos en la economía feminista popular, popular, podemos sostener un autocuidado. Me pregunto eso todo el tiempo. Es súper difícil esto que, bueno, lo que comenta acá Lee, que dice, más cuando regularmente hicimos a otros, sí. No tiene que irse. Bueno, esto de que decía Lee, de trabajar en economía popular y aplicar el autocuidado es tan difícil y un poco esto de lo que venimos hablando, que debería haber una presencia del Estado quizás a través de las políticas públicas, programas y proyectos que hagan, digamos, un acceso real o concreto, teniendo una perspectiva de género y de autocuidado, que bueno, es muy difícil coordinar eso y bueno, y vemos que no hay tanto tampoco. Por eso quizás hoy, y volvemos un poco a esto de las redes, quizás hoy el hecho de generar redes entre organizaciones autogestivas coayuda a transitar la autogestión desde otra manera, ¿no? Desde una perspectiva de género y desde el autocuidado en sí. A ver si hay algo más en el chat. Gracias, Noé. Bueno. ¿Alguien más quisiera compartir algo, decir algo? Gracias, Marce. Y no sé, mis compas de LEF, cuando quieran cerrar, o cuando, no sé, como digan. O de acá directo hasta el encuentro. Nos vemos en el encuentro de organización. Muchas gracias, dice María José. Bueno, de nuestra parte agradecer este espacio de construcción colectiva, agradecer por participar, bueno, invitarles a quienes no leyeron el proyecto, que puedan ver, acompañarnos a través de las redes, entre todos, que por lo pronto son los medios que nos acompañan, dicho sea de paso, y
Y bueno, ojalá pronto ese encuentro de todas las orgas de Córdoba suceda. La estaremos escribiendo, o bueno, veremos entre todas las formas de organizarnos. Un abrazo a todos y gracias por la participación. Muchas gracias, compas. Un gustazo. Chao. Quedamos en contacto.